El micrófono ideal para tus vídeos, vamos a verlo. Hola, hola mi gente de YouTube, soy CD Game 2.0, bienvenidos a mi canal. ¿Necesitas un micrófono para tus vídeos? Quédate, te lo muestro. El día de hoy les traigo el micrófono ideal para que puedas realizar tus videos con una excelente calidad, su unboxing y su review, así que comencemos. Iniciemos por su unboxing. Miramos esta hermosa caja que nos trae. Y a primeras impresiones vemos que nos trae su pequeño manual o instructivo con una pequeña garantía. Dejamos a un ladito. Vemos que también nos trae su soporte o base o piana, como le quieran llamar países. Y en la parte inferior es de goma para evitar los deslizamientos. Dejamos a un ladito. ¿Qué más nos trae esta hermosa caja? Aparte del anfitrión, que ya los podemos ver, nos trae su pequeño cable de alimentación. Pequeño no, porque mide casi 1,5 metros de soporte tipo C a tipo A. Bueno, y nuestro anfitrión, uff, qué belleza. Siente unos materiales extraordinarios. ¿Sí? Dejemos esta cajita por un ladito para que no estorbe. Y ahora sí, esto anfitrión, el Fine AM8 Ampli-Gain. Este es un micrófono dinámico con sus perillas. Su tipo de conexión XMLR tipo C. Y tenemos un ya de 3,5 para monitorear nuestro audio. La parte de atrás tenemos otro botoncito que ya se los explico. Y pues a simple vista, miren, observen, también trae para su rosca, para su base. Y esto es para apretar ahí, acondicionar nuestro micrófono para que no se mueva. Además, trae con sí su filtro anti-pop y podemos ver la cápsula. El filtro anti-pop se ve muy buena calidad. Uf, precioso este micrófono. Oiga, Es bellísimo. pequeñas perillas para monitorear nuestro audio, controlar nuestro audio. Y no siendo más, pues, ubiquemos nuestra base o piana, como le quieran llamar, para que quede ubicado nuestro micrófono. Miren lo precioso. Así quedaría con su base, soporte o piana, como le llamen en sus respectivos países. Ya volvemos. Procedemos a conectar nuestro micrófono vía USB tipo C, ya que él también tiene una conexión vía XLR para una configuración más avanzada. Aquí tenemos el botón táctil para controlar las luces. Si lo dejamos unos 2 segundos, se apaga, y asimismo para encender. En la parte de atrás tenemos otro botón táctil para silenciar nuestro micrófono. El uso recomendado para utilizar este micrófono es a la distancia de la palma de una mano. Procedemos a conectar nuestros auriculares a nuestro micrófono. Los auriculares de la marca KZ, típicamente los EDX Pro. Si gustan, les estaré dejando un videito por aquí para que se lo vean. Es la review de estos auriculares que son fenomenal. Bueno, procedamos aquí con nuestra prueba de monitoreo. Adecuamos el volumen y todo ok. Se escucha espectacular, espectacular. Ya garantizado para hacer nuestros streaming. En conclusión, el Fine AM8 Ampli-Gain, nuestro micrófono ideal. Si te preguntas cuál sería el audio de este micrófono, lo estuviste escuchando durante todo el video.